Vamos a empezar a grabar. Vamos a compartir el escritorio. Perfecto. La tuve que resumir un poquito a la clase porque es un poquito larga, pero vamos a ir de a poco. Lo más complicado es la primera parte. Después el resto sale solo. Pero, como consejo para ustedes, para todas y todos, es que no se compliquen de más, que es lo que hacen muy a menudo. Si yo les estoy diciendo algo, concéntrense en eso que les estoy diciendo y les estoy explicando y no se compliquen de más, ¿sí? Es importantísimo esto, que no se compliquen de más, porque a veces lo difícil son ustedes. No es que ustedes son difíciles, sino que su cabeza es lo que hace las cosas difíciles. Lo que voy a explicar hoy es lo que voy a tomar, es lo que vamos a tomar, como todas las clases teóricas. Si yo les explico algo, voy a tomar eso, no voy a tomar otra cosa, ¿sí? Y ahora van a ver que en esta unidad lo que vamos a trabajar son las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Moléculas que son súper importantes para la vida. Son grupos de átomos unidos entre sí, pero que tienen mucha importancia para los seres vivos, para la vida, ¿sí? Como por ejemplo los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Qué es lo que más me interesa en todo el mundo? Que ustedes puedan reconocerlos y que no se los confundan. Porque después yo les pregunto, decime una vía metabólica que pertenezca a los hidratos de carbono. Y me dicen una vía metabólica que pertenece a los lípidos porque no saben cuál es un hidrato de carbono y cuál es un lípido. ¿Entienden? Entonces, es importante que este es el objetivo de esta. Primero que sepan que existen estas tres biomoléculas que son súper importantes. Y después que puedan reconocerlas, que puedan darse cuenta que la glucosa es un hidrato de carbono, que la galactosa es un hidrato de carbono, que un ácido graso es un lípido y que una proteína está formada de aminoácidos, ¿sí? Darse cuenta de estas, de cuál es cuál, es súper importante, porque después vamos a ver el metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo de lípidos. Vamos a ver qué es el metabolismo de estas cosas, qué son los metabolismos. Pero lo vamos a dividir también de esta manera, ¿sí? Entonces es importantísimo, lo mismo que la digestión. Vamos a ver digestión de hidratos de carbono, digestión de lípidos, digestión de proteínas. Entonces es súper necesario que sepan reconocer estas biomoléculas, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer... Hola Noemí, ¿cómo andás? Con el primer tema, está dividido en tres partes esto. El primero, hidratos de carbono, ¿sí? El segundo, proteínas. Y el tercero, lípidos. ¿Está bien? Los hidratos de carbono son biomoléculas, ¿sí? O sea, moléculas que son súper importantes para los seres vivos, que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? ¿Dónde los incorporamos? Bueno, los incorporamos en la dieta, principalmente cuando consumimos alimentos que provienen de fuentes de vegetales, ¿sí? Y tienen una función súper importante para nosotros, que es la de proporcionar energía. Nosotros obtenemos energía en nuestro cuerpo, energía para funcionar, para caminar, para que lata mi corazón, para todo, a partir de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son una de las fuentes principales de energía de nuestro cuerpo, aunque también cumplen funciones estructurales, o sea, van a formar parte de mi cuerpo, de la estructura de mi cuerpo y de mis células y de mis tejidos. Estas son las funciones de los hidratos de carbono. Les hago una recomendación para esta clase, que no copien. Yo apenas termina la clase hoy a la noche, la voy a subir a YouTube y la voy a subir al aula, para que ustedes la miren de vuelta. No copien, porque si están copiando no pueden prestar tanta atención. Es lo que yo siempre les digo. Aprovechen que esta clase es virtual y que la pueden repetir 80 veces si quieren. Entonces, ahora que tienen la oportunidad de estar preguntándome lo que quieran... Luz me mandó un ok. Ahora que tienen la oportunidad de decirme todo, de preguntarme lo que quieran, estén atentos a lo que yo estoy diciendo, a la clase que estoy dando, y pregúntenme todo lo que necesiten. ¿Está bien? No todo lo que estoy explicando, porque si los dejo a ustedes me preguntan sobre, no sé, cuándo se eligió el Papa o cualquier cosa. Entonces,
dentro de lo que estamos trabajando, me pueden preguntar. Les pido, dejen de copiar. ¿Por qué? Porque si no, ustedes se concentran en copiar rápido y no prestan atención. Entonces, háganme caso por una vez y dejen de copiar y presten atención. Después lo miran de vuelta y copian todo como dice Orlando, exactamente. Lo pueden ver 8000 veces, hoy lo subo, se los prometo. ¿Qué pasa? Tenemos los hidratos de carbono más simples, que son los monosacáridos. Los monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y vos decís, oh my god, y salgo corriendo así alrededor de la mesa pues no entiendo qué son los polihidroxialdehídos o las polihidroxicetonas. Pero es fácil, porque la palabra te lo dice. Los polihidroxialdehídos son compuestos que tienen muchos grupos hidroxilos en su estructura, por eso es polihidroxi. Los grupos hidroxilos son oxígenos que están unidos a hidrógenos y que están unidos a la molécula del hidrato de carbono. Entonces, los polihidroxi o polihidroxi implica que estos compuestos tienen muchos grupos oxidrilos, ¿sí? O hidroxilos, como le quieran decir. Y aldehídos porque los monosacáridos, que son los hidratos de carbono más simples, tienen en su estructura un grupo aldehído. Este es un grupo aldehído. Un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y luego un hidrógeno. ¿Es complicado esto? No. Estos son grupos funcionales que yo se los estoy presentando. Este es un grupo hidroxilo y este es un grupo aldehído. ¿Qué son los grupos funcionales? Bueno, son grupos de átomos que forman estos grupos funcionales que tienen características y le dan características especiales a las moléculas que lo tienen, ¿sí? Entonces, solamente eso. Son polihidroxi, porque tienen muchos grupos hidroxilos, y aldehídos, porque tiene un grupo aldehído. O también pueden ser polihidroxicetonas. Polihidroxi nuevamente, porque tienen muchos grupos hidroxilos, y cetonas, porque en la estructura del monosacárido puedo encontrar un grupo cetona, que es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y después a las moléculas en sí, por los dos lados, ¿sí? Acá hay parte del hidrato de carbono y acá hay parte del hidrato de carbono. Las R's me están indicando que tengo el resto de la molécula, que hay otra parte de la molécula ahí. ¿Está bien? Entonces básicamente estos son los monosacáridos. Vamos a ver bien la estructura, ¿les parece? Vamos a ver dónde están estos grupos aldehídos, dónde están estos grupos hidroxilos, para entender mejor cómo es la estructura de un monosacárido. Y después pueden preguntar todo lo que necesiten. A ver, imagínense que tengo dos cadenas de carbonos, ¿sí? Este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Puedo tener en el carbono 1 o en el carbono 2 un doble enlace con un oxígeno, ¿sí? Todos los monosacáridos son así, Pueden tener en el carbono 1 o en el carbono 2 un doble enlace con un oxígeno. Y el resto de los carbonos tienen grupos hidroxilos. ¿Vieron que son polihidroxi? Entonces tienen grupos hidroxilos en todo el resto de los carbonos. Como los carbonos son átomos que tienen 4 electrones de valencia, para ser estables necesitan unirse a 4 cosas más. O sea, si tienen 4 electrones de valencia, necesitan otros 4. Entonces necesitan 4 enlaces covalentes. Esto lo fuimos viendo, acuérdense. Para ser estable, básicamente, después revisen esto que acabo de decir, pero para ser estable, los carbonos necesitan unirse a 4 cosas. Tener 4 enlaces químicos, ¿sí? Para poder llegar a ser estables, a parecerse al gas noble más cercano, a cumplir la regla del octeto, todo lo que vimos en las clases pasadas. ¿Cómo completan los 4 enlaces los carbonos? Bueno, con hidrógenos. Con hidrógenos, los carbonos completan los 4 enlaces que ellos necesitan para ser estables, para parecerse al gas noble más cercano. Y miren lo que nos quedó. Nos quedaron dos monosacáridos, dos tipos de monosacáridos diferentes. Uno tiene un grupo funcional que es un grupo aldehído, ¿sí? Y por eso se llaman aldosas.
Y el otro tiene un grupo funcional que es una cetona y por eso se llaman cetosas. ¿Sí? Si ustedes observan, tenemos polihidroxialdehídos, que son las aldosas, y polihidroxicetonas, que son las cetosas. Tienen un grupo aldehído y después todos los carbonos tienen grupos hidroxilos, o tienen un grupo cetona y después todos los carbonos tienen grupos hidroxilos. Por eso se llaman polihidroxialdehídos o polihidroxicetona. ¿Sí? A ver, vamos con las dudas, a ver qué dudas hay. Dudas. A ver, que somos pocos y pocas. Dígame qué dudas tienen. A ver. No somos tan pocos, pero estamos bien. A ver, ¿se les trabó todo? Bueno, Adri, no entendiste nada de nada. ¿Qué es lo que no entendiste? Saben que no me gusta que digan no entendí nada porque algo mínimo, lo que es un hidroxi, lo que es un... La vas a tener que ver muchas veces, sí, tranqui. Poli porque hay muchos hidroxi y hidroxi es por los enlaces, por eso se llama así, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué se complican la vida? ¿Por qué se la complican? Son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Tenemos en la estructura de los aminoácidos un grupo aldehído y después todos los carbonos tienen grupos hidroxilos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si tenemos un grupo aldehído que siempre es siempre es un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. Si tenemos un grupo aldehído, esto es una aldosa. Es un tipo de hidratos de carbono que se llama aldosa. Ahora, podemos tener en el carbono número 2 un doble enlace con un oxígeno. Y en el resto de todos los carbonos, grupos hidroxilos, que son los amarillitos. Entonces, por eso este compuesto que está acá se llama polihidroxicetona. Porque tiene acá un grupo cetona. ¿Sí? ¿Lo ven? Y es por eso que este tipo de hidratos de carbono lo vamos a llamar cetosas. No hay mucho. No, por eso yo les digo que se complican la vida. Se la complican ustedes nada más. Porque yo les estoy diciendo que esto es blanco o que esto es negro. Entonces no se la compliquen ustedes. Y yo les estoy diciendo. A ver, esto es para la vida, para todas las materias. Si yo les estoy diciendo que cuando tengo un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno, es un aldehído. Es un aldehído. ¿Está bien? Esto es un grupo aldehído. Un hidrato de carbono puede tener un grupo aldehído en el carbono 1. Y después, en el resto de los carbonos, el hidrato de carbono va a tener grupos hidroxilos, que son esto que yo les conté. OH, 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 OH. Y después lo que pasa es que los hidratos de carbono o los carbonos completan los 4 enlaces con hidrógenos. Entonces a todo lo que le falte enlaces para llegar a 4 le pongo hidrógenos. Y ahí tengo un hidrato de carbono, chicas y chicos. Pueden poner la cantidad de carbono que quieran, lo que se les ocurra. ¿Quieren hacer uno más chiquito? Vamos a hacer uno más chiquito. Si quiero hacer uno más chiquito, vamos a poner acá uno. Le pongo un grupo aldehído. Y si yo quiero ponerle 3 carbonos, le pongo 2 más. Esos carbonos, como el primero tiene un grupo aldehído, el segundo va a tener un grupo hidroxilo. Y voy a completar el resto con hidrógenos. ¿Qué es lo complicado? ¿Sí? No es complicado, ustedes se lo complican solos, porque yo les estoy contando cómo son. Y punto, esto lo tienen que aceptar, lo tienen que abrazar, querer. Dibujárselo si quieren, tatuárselo. Si quieren tatuar una glucosa, se las dibujo y se la tatúan. Ahora, no se compliquen de más. No se compliquen de más, porque si entendieron todos los otros temas van a entender esto. No se complique de más. Esto es un grupo aldehído. Y después, el hidrato de carbono tiene todos carbonos que tienen grupos hidroxilos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Y estos dos, como ambos tienen un grupo aldehído, se llaman aldosas.
¿Hay otro tipo de hidratos de carbono, de monosacáridos? Sí, hay otro tipo más. ¿Cuál es? Bueno, son los hidratos de carbono, los monosacáridos, que en el carbono número 2 tienen un doble enlace con el oxígeno en vez de tenerlo en el 1. Y después todos los carbonos tienen grupos OH, grupos hidroxilos. Y después completan los 4 enlaces con hidrógenos. Todos los carbonos que le falten enlaces los completa con hidrógenos. ¿Qué se formó acá? Bueno, ¿qué pasó? En el carbono 2 se formó un grupo que se llama cetona, que yo se los conté antes. La cetona tiene un carbono con doble enlace a un oxígeno y después el resto de la molécula y el resto de la molécula. Este carbono está unido por una parte al resto de la molécula y por otra al resto de la molécula, que es lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se formó acá? Una cetosa. Se llama así. Los hidratos de carbono pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. A ver, dudas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se complican ustedes? Porque piensan que lo tienen que dibujar. Y ustedes no lo tienen que dibujar. Ustedes tienen que decirme si son una aldosa o son una cetosa. Así que no se compliquen de más. A ver, vamos a ver si saben eso. Les voy a dibujar algo, ustedes me dicen si es una aldosa o es una cetosa. Eso es lo que tienen que aprender a hacer. Tienen que aprender a decir si algo es una aldosa o si es una cetosa. Es eso lo que quiero que aprendan. Así que díganme si este que estoy dibujando acá es una aldosa o es una cetosa. ¿Aldosa o cetosa? Vamos. Todos. Agarren el celular, ya que no están escribiendo, agarren el celular. Agarren el celular, porque si no empiezo a nombrar uno por uno y le saco el audio. Aldosa me están diciendo todos. Bien. Todas las personas están diciendo aldosa, excepto una que me dijo cetosa. Fíjense que esto es una aldosa, porque tiene un grupo aldehído, chicas. El grupo aldehído, perdón, me dice. El grupo aldehído tiene un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y luego a un hidrógeno también. Esto es un grupo aldehído. ¿Entienden lo que es? Yo no pido que ustedes lo dibujen, no me importa que ustedes lo vayan a dibujar. Yo no quiero que ustedes sepan dibujar una aldosa o una cetosa o la glucosa o lo que sea. Quiero que sepan, si lo ven, digan, che, esto es un hidrato de carbono. Eso es lo que les dije al principio y se los vuelvo a repetir. Si se los dije al principio y se los vuelvo a repetir, no quiero que dibujen ustedes un hidrato de carbono, quiero que los reconozcan y que no se los equivoquen. Que sepan cuál es un hidrato de carbono, que la glucosa es un hidrato de carbono, que la fructosa es un hidrato de carbono y que bla, 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 bla. Ahora, también yo a los compuestos los puedo llamar aldo o ceto, dependiendo de si son aldosas o son cetosas. También lo puedo nombrar según el número de carbonos que tienen estos compuestos, estos monosacáridos, estos hidratos de carbono. Si tienen 3 carbonos en total, lo vamos a llamar triosa. Si tienen 4, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Y si tiene 6, hexosa. Estos monosacáridos son, ¿cómo se llamarían según el número de átomos de carbono? ¿Cómo los podemos llamar? ¿Cuántos tienen? A ver, ¿cómo los podemos llamar? No son polisacáridos, son monosacáridos. Yo les estoy mostrando acá que si tienen 3 carbonos son triosas, si tienen 4 tetrosas, si tienen 5 pentosas, si tienen 6 son hexosas. ¿Cómo se llaman estos que dice que tiene 6 carbonos? Fíjense que acá tenemos un carbono, 2 carbonos. ¿Se está viendo lo que muestro? 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos tengo. Si tengo 6 carbonos, se llaman hexosas. Muy bien ahí. Tengo 6 carbonos, los llamamos hexosas. Súper bien. A ver. Vamos a nombrar, vamos a reconocer otros 2 ejemplos que yo les puse acá. A ver, acá tengo 2 ejemplos más. Vamos a ver. En el primer caso, el primer ejemplo, este que está acá. En el primero. ¿Sí? En el primero que está ahí. ¿Eso es una aldosa o es una cetosa? ¿Qué es este primero? El primero, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Qué es? Dejen de levantar la manito. ¿Qué es? ¿Una aldosa o una cetosa? Vamos. Muy bien. Como este compuesto tiene un grupo aldehído en el carbono 1,
Allá. Esto que tenemos acá es una aldosa. O sea que le pongo aldo al principio. ¿Cuántos carbonos tiene en total? Bueno, tiene 1, 2, 3. Entonces, según el número de carbonos, ¿cómo lo vamos a llamar? Según el número de carbonos, ¿cómo lo vamos a llamar? Perfecto, triosa. O sea que esto es una aldotriosa. ¿Es difícil? No, no es difícil. Así que no se compliquen de más cuando algo no es difícil. ¿Sí? Perfecto. En el segundo caso, chicas y chicos, en el segundo caso, ¿eso es una aldosa o es una cetosa? ¿Aldosa o cetosa? Vamos, agarren el celu, vamos. Es una cetosa. Muy bien. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, en el carbono 2 tiene un grupo cetona, que es lo que vimos hoy. ¿Sí? Y si... Entonces esto es una cetosa, o sea que esto le ponemos ceto. ¿Y cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿un aceto qué? ¿Cómo lo llamamos? ¿Ceto? Muy bien, súper bien. Ceto pentosa. Porque si tiene 5 carbonos, como pueden ver acá, lo llamamos como ceto pentosa. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Fíjense que no es difícil, no es difícil. Es difícil si ustedes se lo complican, nada más. Si no, no es difícil. Sí, bien. Sí, el grupo cetona siempre va en el segundo carbono. Perfecto. Algo importante que tienen que saber, y que por ahí les va a complicar un poquito la vida, es que los monosacáridos tienen algunos carbonos que se llaman carbonos quirales. ¿Sí? Los monosacáridos tienen algunos carbonos que se llaman carbonos quirales o asimétricos. ¿Es complicado? No. Así que otra vez les pido, no se compliquen solas y solos. ¿Sí? Ya van a ser bastante complicado el examen como para que ustedes se lo compliquen solos. No, en serio. Bien. Algunos carbonos son carbonos quirales o asimétricos. ¿Cuáles son esos carbonos? Bueno, hay veces que los carbonos están unidos a 4 cosas distintas. Cuando un carbono está unido a 4 cosas diferentes, tenemos lo que llamamos un carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Por qué es importante estos carbonos? Siempre que tengamos un carbono quiral o carbono asimétrico en un hidrato de carbono, en un monosacárido, ¿sí? Yo tengo que respetar la posición de las cosas que tienen unidos o que están unidas a ese carbono. Miren esto. En este caso, yo tengo 2 carbonos quirales. ¿Son iguales? No. Porque si se fijan, en este carbono, el azul está hacia la derecha. Y en este carbono, el azul está hacia la izquierda. Como este es un carbono quiral, lo que sucede es que no es lo mismo este compuesto que este otro. ¿Por qué? Porque este tiene el azul hacia la derecha y el amarillo hacia la izquierda, y este tiene el azul hacia la izquierda y el amarillo hacia la derecha. ¿Qué pasa con estos carbonos que son quirales? Tengo que tener cuidado porque las cosas que están unidas a él tengo que respetar hacia dónde están. No es lo mismo un carbono quiral que tiene el cosito azul hacia la derecha que el que tiene hacia la izquierda. Al cambiar esto, cambia el compuesto. Este que tengo acá es totalmente distinto a este que tengo acá. Por más que parezcan muy parecidos, ¿sí? En los carbonos quirales tengo que respetar hacia dónde va o hacia dónde está colocado los sustituyentes, se dicen, las cosas que están unidas a ese mismo carbono. Parecerá complicado,
pero no lo es. Por eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Les voy a dibujar acá un hidrato de carbono y vamos a ver qué carbonos de estos son quirales y cuáles no lo son quirales, ¿sí? A ver. Bien, empecemos. Si me fijo en el primer carbono, ¿sí? Si me fijo en el primer carbono, vamos a ver a qué está unido. Bueno, el primer carbono está unido a este hidrógeno. El primer carbono está unido a este oxígeno. Y el primer carbono está unido también al resto de la molécula. ¿Está unido a 4 cosas distintas? ¿El primer carbono? ¿Está unido a 4 cosas distintas el primer carbono? A ver, ¿lo ven unido a 4 cosas distintas, chicas y chicos? Agarren el celu. ¿Está unido este primer carbono a 4 cosas distintas? No, está unido a 3 cosas. A un hidrógeno, a un oxígeno y al resto de la molécula. No está unido a 4 cosas distintas. ¿Sí? No es difícil. Piensen, vayan viendo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el carbono número 2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el carbono número 2. Le voy a poner el colorcito acá. El carbono número 2 está unido a un hidrógeno, ¿sí? Está unido a un grupo hidroxilo. Está unido a todo esto que está arriba. Y está unido a todo esto que está acá abajo. ¿El carbono 2 es un carbono quiral? Ay, paren que lo puse el mismo color. ¿El carbono 2 es un carbono quiral? A ver, ¿qué dicen? ¿El carbono 2 está unido a 4 cosas diferentes? ¿Es quiral? ¿Es un carbono de estos asimétricos que están unidos a 4 cosas distintas? Sí. Exacto, está unido a 4 cosas distintas. Entonces el carbono 2 es un carbono quiral, o también llamado asimétrico. ¿Te das cuenta, Claudio? Porque están unidos a 4 cosas distintas. Está unido a todo esto que está acá arriba, a todo esto, a esto, al hidrógeno, y a todo esto que está acá abajo. ¿Tengo alguna cosa igual? No, tengo 4 cosas distintas. La parte de arriba, el hidroxilo, el hidrógeno, todo esto que está acá abajo, son todas cosas diferentes. Este carbono número 2 es un carbono quiral. Es un carbono llamado simétrico. ¿Y por qué es importante? Miren, tanto el carbono 2, como el carbono 3, como el 4, como el 5, son carbonos quirales en este ejemplo que yo les acabo de dar. El carbono 2, el 3, el 4 y el 5, si se fijan, son quirales. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en esos carbonos, en el 2, el hidroxilo está hacia la derecha, en el 3 hacia la izquierda, en el 4 hacia la derecha y en el 5 hacia la derecha. Debido a esto, este monosacárido es la glucosa. Siempre que los carbonos quirales tengan el oxidrilo hacia la derecha, en el caso del carbono 2, siempre que el carbono quiral número 3 tenga el oxidrilo hacia la izquierda, el 4 hacia la derecha y el 5 hacia la derecha, tenemos a la glucosa. Pero, si en algún momento, por algo de la vida, cambia esto y el oxidrilo en el carbono 4, en vez de estar hacia la derecha, está hacia la izquierda, ya no tengo más la glucosa. Ahí voy a tener la galactosa. Fíjense lo que les vengo diciendo. Los carbonos quirales son muy importantes. ¿Por qué? Porque determinan qué compuesto tengo. La posición, el oxidrilo, no puede estar para cualquier lado. No puede estar para allá o para allá. Porque si uno cambia, ya no tengo más a la glucosa.
Ahora tengo la galactosa. Porque en el carbono 4 cambió la posición del oxidrilo. Y el carbono 4 era quiral. En los carbonos que no son quirales no me importa. Lo pongo para arriba, para abajo, para el costado de los oxidrilos, no me importa. Pero en los carbonos quirales, los oxidrilos tienen que tener una posición determinada. Porque de esa manera tengo a la glucosa, o tengo la galactosa, o tengo la manosa, que es otro hidrato de carbono. Ojo con eso, ¿sí? En los carbonos quirales tengo que respetar el oxidrilo para el lado que va. Si estoy dibujando la glucosa, o si estoy mirando la glucosa, los oxidrilos van como estaban antes. Pero si yo encuentro esto, es la galactosa. ¿Sí? Los carbonos quirales, tengo que... Cuando yo quiero reconocer, que es lo que yo quiero que hagan, cuando yo quiero reconocer a un hidrato de carbono, a la glucosa, me tengo que fijar, en el carbono quiral 2 está para acá, en el carbono 3 está para acá, en el carbono 4 está para acá, y en el 5 para acá, listo, es la glucosa, por ejemplo. O es la galactosa. O es la no sé qué. Para reconocerlos, tengo que mirar dónde están los oxidrilos en los carbonos quirales. ¿Para un lado o para el otro? ¿Cómo lo saben? Porque se los estoy contando. Les conté recién cómo es la glucosa y les conté ahora cómo es la galactosa. ¿Está bien? A ver, dudas. Otra vez les digo, no lo van a tener que dibujar. Quiero que lo reconozcan, quiero que las encuentren. Si ustedes ven la glucosa, quiero que digan, esta es la glucosa. Si ustedes ven la galactosa, digan, esta es la galactosa. ¿Sí? Y así aprender esto. A ver, dudas. Es simple. Pasa que se complican, ¿sí? Se complican ustedes solas y solos. Es lo que yo siempre les digo. ¿Hay alguna duda de esto? Y si no es la galactosa, puede ser cualquier otro. Pero por ahora van a tener estos dos que son los que yo les enseñé recién. Ahí me dicen que no entendieron la diferencia entre la glucosa y la galactosa. La diferencia entre la glucosa y la galactosa es la posición del grupo OH, hidroxilo, en el carbono 4 que es quiral. En la glucosa, el hidroxilo, este que está acá, está hacia la derecha. En cambio, en la galactosa, el hidroxilo está hacia la izquierda. ¿Lo ven? Como está ahora. Ahora, esto así, como está acá, es la galactosa. Pero si yo le cambio de lugar el grupo hidroxilo y lo pongo para el otro lado, hacia la derecha, tengo la glucosa. Porque el carbono 4 es un carbono quiral y tengo que respetar la posición del oxidrilo. Si quiero dibujar la glucosa, el oxidrilo va para acá, no para acá. ¿Sí? Exacto, recordad las posiciones. Yo siempre me acuerdo, chicas y chicos, glucosa, derecha, izquierda, derecha, derecha. Eso me acuerdo. Galactosa, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así me acuerdo yo. ¿Entienden? Los carbonos quirales son 4 en estos casos, en la glucosa y la galactosa. Entonces me voy acordando, ¿entienden? Derecha, izquierda, derecha, derecha es la glucosa. Derecha, izquierda, izquierda, derecha es la galactosa. ¿Está bien? Creo que la manosa es, no sé, búsquenlo por si me estoy equivocando, pero creo que la manosa es izquierda, izquierda, derecha, derecha. No, puede cambiar. Muy buena pregunta, Luciana. Luciana me dice, ¿siempre cambia en el carbono 4? No, puede cambiar en los otros carbonos, dependiendo del compuesto que estemos dibujando. No, no siempre. ¿Sí? Pero, por ejemplo, miren. Hay otra aldosa de 5 carbonos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y los carbonos quirales son los del medio, ¿sí? El 2, el 3, el 4 y listo. Fíjense, en este caso, los oxidrilos en todos los carbonos están hacia la derecha y eso hace que este compuesto sea la ribosa. Yo sé que este compuesto es la ribosa. ¿Por qué? Porque tiene todos los oxidrilos hacia la derecha. Pero si yo cambio alguno de estos oxidrilos y en vez de estar a la derecha está hacia la izquierda, ya no es la ribosa.
será otro monosacárido, ¿sí? Ya era otro monosacárido. Pero yo sé que la ribosa tiene los tres. Primero es una aldopentosa, porque tiene un grupo aldehído y 5 carbonos en total. Es una aldopentosa. Y después yo sé que los grupos hidroxilos de la ribosa están todos hacia la derecha, lo de los carbonos quirales. ¿Sí? Lo de los carbonos quirales están todos hacia la derecha. Y eso hace que sea la ribosa. Si alguno de estos oxidrilos o hidroxilos están hacia otro lado, ya no es la ribosa, es otra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se terminó de entender ahí? ¿Se terminó de entender? Sí, la manosa es izquierda, izquierda, derecha, derecha. Perfecto. Bien. ¿Se terminó de entender la gente que tenía alguna duda? A ver. Bueno, cada vez somos más, así que supongo que se estará entendiendo en vez de menos. ¿Sí? No se compliquen. Yo lo que quiero es que ustedes reconozcan los compuestos. La glucosa, la galactosa, si la ven. ¿Sí? Necesito que reconozcan los compuestos. Que la glucosa y la galactosa son las que más vamos a ver, la verdad. Ok. Bueno. ¿Cómo se llama el OH? Se llama hidroxilo u oxidrilo puede ser también. Lo pueden escuchar de las dos formas. Bien. Vamos a continuar porque... ¿qué es lo que pasa? Miren. Acá tenemos la glucosa. ¿Sí? Nosotros acabamos de ver que la glucosa tiene 6 carbonos. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Tiene 6 carbonos. Tanto el carbono 2, como el 3, como el 4, como el 5 son carbonos quirales. Pero el carbono 1 no es quiral. ¿Sí? Cuando yo coloco este compuesto en agua, lo que sucede es que la glucosa se cicla, forma un ciclo. Entonces lo que va a pasar con la glucosa es que el carbono 1 se va a unir al carbono 2, el 2 se va a unir al carbono 3, el 3 se va a unir al carbono 4, el 4 se va a unir al carbono 5, el 5 al carbono 6, y acá va a haber un oxígeno que va a unir el carbono 1 con el 5. Entonces se formó un ciclo, ¿ven? Cuando yo coloco la glucosa en agua, se cicla, punto. No se compliquen, como siempre les digo. Yo les estoy contando que cuando pongo la glucosa en agua, se cicla, punto. ¿Les parece bien? Perfecto. La glucosa, lo que sucede con la glucosa, es que el carbono 1, que no era quiral, cuando se formó el ciclo, se vuelve quiral. Y el problema que tenemos es que el oxidrilo en ese carbono quiral puede estar hacia abajo, o el oxidrilo en ese nuevo carbono quiral puede estar hacia arriba. ¿Sí? En el carbono 1, ahora se hizo quiral cuando se cicló, cuando la pusimos en agua a la glucosa, se cicló la glucosa, y el carbono 1, que no era quiral, ahora se volvió quiral. Y ese carbono 1 puede tener el oxidrilo hacia abajo o hacia arriba. Este carbono 1, que no era quiral y ahora se volvió quiral, se va a llamar carbono anomérico. Y esta glucosa, cuando el oxidrilo está hacia abajo, se llama alfa glucosa. Y si el oxidrilo está hacia arriba, se llama beta glucosa. Entonces, cuando se cicla la glucosa, porque la ponemos en medios acuosos, como la sangre, como la leche, como el agua, cuando se cicla la glucosa, voy a poder tener alfa glucosa o beta glucosa, dependiendo en qué posición esté el oxidrilo del carbono 1, que el carbono 1 al principio no era quiral, pero cuando se cicló, el carbono 1 se hizo quiral. Y ahora, si el oxidrilo está hacia abajo, se llama alfa glucosa, y si el oxidrilo está hacia arriba, se llama beta glucosa, esto que tenemos acá cíclico. Y este carbono número 1 es súper importante, es el carbono anomérico. A ver, ahora vemos el ejemplo de las cetosas. ¿Esto se entiende, chicas? Es fácil, ¿eh? Cuando lo ponemos en agua a la glucosa, se cicla, forma un ciclo, y puede formarse la alfa glucosa o la beta glucosa, dependiendo para dónde esté el oxidrilo o hidroxilo del carbono 1. ¿Está bien? ¿Sí?
A ver, ¿qué dudas tienen hasta acá? Dudas. ¿Qué es lo que más dudas les genera? No me digan no entendí nada porque te juro que me hace mal. Pero díganme qué es lo que les genera dudas. Porque esto es como que yo se los estoy contando y ustedes lo tienen que recibir. Porque es así. Cuando nosotros ponemos la glucosa o la galactosa en agua, se cicla. ¿Está bien? Al ciclarse, forma un ciclo, como les mostré acá. Fíjense que se formó este ciclo que está acá. Forma un ciclo. Cuando se cicla la glucosa, el carbono 1 que no era quiral ahora se hace quiral. Y si está el oxidrilo hacia abajo, es lo que vamos a llamar alfa glucosa. Si está el oxidrilo hacia arriba, vamos a llamar beta glucosa, ¿sí? ¿Qué cambio genera en el lugar que esté el oxidrilo? ¿Qué cambio genera? Estructural. Sí, veo tu mensaje, Juan Manuel, pero no sé si me pusiste algo. Estructural, ¿sí? Lo tenemos que llamar distinto porque el oxidrilo acá está hacia abajo y acá está hacia arriba. Acordate que los carbonos quirales son súper importantes. No es lo mismo tener el oxidrilo hacia abajo que tenerlo hacia arriba, ¿sí? Siempre que el oxidrilo en el carbono 1 esté hacia abajo es alfa, si está hacia arriba es beta. A ver, dudas. Vamos al otro si quieren, pero díganme las dudas, a ver. Bien. Lo tienen que reconocer, así que no se preocupen, porque si ustedes ven una glucosa que tiene el oxidrilo hacia abajo, es alfa. Si la ven una glucosa que tiene el oxidrilo hacia arriba, es beta, y nada más. Miren, el caso de la fructosa, de la otra que vimos, de la cetohexosa. Sí, ¿no debía estar unido a cuatro cosas distintas para ser asimétrico? Sí, y está unido a cuatro cosas distintas. Está unido, si lo miramos, que es un poco más difícil de ver, está unido a cuatro cosas distintas. ¿Mm? Sí. Por eso se hace quiral. Se termina en el ciclo, si lo miramos bien, que tendría que hacer la estructura, y es un poquito más complejo, está unido a cuatro cosas distintas. ¿Sí? Podemos pensarlo así. En el caso de la de la cetohexosa, fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me equivoqué, dibujé uno menos. Bueno, no importa. Ahora lo arreglo. Paren 2 segundos. Esto es una cetohexosa, que era la que venimos hablando desde hoy. La cetohexosa, cuando yo la coloco en agua, también se cicla. ¿Cómo se cicla? Bueno, el carbono 2 se une al carbono 3, al carbono 4, al carbono 5 y a un oxígeno que une y cierra el ciclo. El carbono 5 se une al carbono 6 y el carbono 2 se une al carbono 1 que queda así como medio colgando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos hoy, el carbono 1 en este caso no es quiral. El carbono 2 no es quiral. El carbono 6 no son quirales. Pero los que sí son quirales son los carbonos 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que pasa cuando este compuesto, que es una cetohexosa, se cicla? Porque yo lo pongo en agua también. Yo lo pongo en agua o en medio acuoso. Bueno, al ciclarse este compuesto, el carbono 2, que no era quiral, se hace quiral. Lo mismo que pasó antes, ¿sí? Solamente que en este caso es el carbono 2 el que le pasa eso. El carbono 2, que no era quiral, se volvió quiral. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. El oxidrilo puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba. Si está hacia abajo, va a ser alfa o beta. Si está hacia abajo, ¿va a ser alfa o es beta? Hacia abajo. Bien, esta es la alfa fructosa. Y si está hacia arriba, ¿va a ser alfa o beta? Súper bien. Beta fructosa. ¿Sí? Es este compuesto. Este compuesto que yo dibujé acá es la fructosa. Cuando se cicla, porque lo pongo en un medio acuoso,
El carbono 2, que no era quiral, se hace quiral. Se volvió un carbono quiral ahora. ¿Sí? Se volvió de color verde, podemos ponerlo así, como de colorcito verde. Y lo que pasa es que ahora tengo que fijarme para dónde está el oxidrilo. Si está hacia abajo es la alfa fructosa, si está hacia arriba es la beta fructosa. Este carbono que está acá es lo que llamamos carbono anomérico. Es el carbono que inicialmente no era quiral, pero cuando se cicló la fructosa, porque lo puse en agua, ese carbono se hizo quiral ahora. Y tengo que tener en cuenta para dónde está el oxidrilo. Si está hacia abajo o si está hacia arriba. ¿Está bien? ¿Sí? A ver. ¿Alguna duda? Ok. Fíjense que los carbonos estos que son los que se hacen quirales, que no eran quirales pero se hacen quirales cuando las cosas se ciclan, son los carbonos que tienen el grupo funcional. Fíjense que acá es el carbono 2 que tiene el grupo cetona. Y en este caso, el que le pasa eso es el carbono 1, que es el grupo aldehído. ¿Sí? Fíjense que los carbonos que le pasa eso, que pasan de ser no quirales a ser quirales cuando se ciclan estos compuestos, son los carbonos de los grupos funcionales, del aldehído o del grupo cetona. ¿Sí? Profe, ¿se puede sacar lo negro de la pantalla para poder copiar? ¿Sí? ¿Esto? Ahí está, era el chat. Tenía que leerlo por eso. Igual no se preocupen que yo esto lo subo, las imágenes lo subo, todo lo subo. ¿Por qué el carbono 1 no es quiral? Bueno, eso lo dijimos. El carbono 1 no es quiral porque en ambos casos no están unidos a 4 cosas distintas. Fíjate que acá el carbono 1 está unido a 2 hidrógenos. Por lo tanto, hidrógeno y hidrógeno es lo mismo. No está unido a 4 cosas distintas este carbono. Y lo mismo pasa acá. Este carbono 1 está unido a 3 cosas nada más, que es lo que hablamos hoy. ¿Sí? Esto lo hicimos. A ver, profe, me tengo que ir al taller. Bueno, ya les dije yo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Acuérdense que si en vez de ir al taller de anatomía, pueden asistir mañana a las clases teóricas también. Bien. Bien. Ok, perfecto. Dicho esto, ustedes ahora saben que ¿cómo es un monosacárido? Ustedes saben que cuando ponemos las glucosas, las aldohexosas o las cetohexosas, que pueden ser, ¿sí?, los que vimos o otros, cuando los ponemos en agua se van a ciclar. Y cuando se ciclan podemos tener alfa o beta de lo que sea, alfa glucosa o beta glucosa, alfa fructosa o beta fructosa. Ustedes lo saben. Saben que en el caso de la glucosa, la que es el carbono anomérico es el carbono 1, que es el carbono que al principio no era quiral, pero después cuando se cicló sí. Y en el caso de la fructosa, el carbono anomérico es el carbono número 2, ¿sí? Que no era quiral, pero se volvió quiral. Y esto que yo les conté acá se aplica para todas las aldohexosas, ¿sí? Se aplica para todas las aldohexosas. Hay muchas aldohexosas. Si quieren busquen en Google, ponen aldohexosas y le aparece un listado. Glucosa, galactosa, manosa. Siempre que las aldohexosas las pongamos en agua se van a ciclar. Y siempre que las cetohexosas las pongamos en agua se van a ciclar. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir porque ahora tenemos que apurarnos un poquitito. ¿Cuál es el monosacárido como por excelencia del cual escuchamos hablar un montón? Porque la realidad es que se escucha hablar un montón de la glucosa. La glucosa lo que tiene es que es el principal sustrato energético del organismo. Nosotros usamos glucosa para que el cerebro tenga energía, para que el músculo tenga energía, para que nuestro cuerpo tenga energía. ¿Sí? En el torrente sanguíneo la concentración de glucosa es lo que llamamos glucemia y siempre se mantiene en un valor normal entre 70 y 110 gramos por decilitro. Creo que es miligramos por decilitro. Después voy a ver la unidad. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro cuerpo se puede almacenar glucosa, porque como la uso como fuente de energía, mi cuerpo dice, bueno, si me sobra glucosa la guardo. ¿Cómo la guardamos? En forma de un hidrato de carbono más complejo que es el glucógeno, que cuando terminemos un cachito más tarde lo vamos a ver. ¿Dónde se guarda la glucosa como glucógeno? Bueno, se guarda en el hígado, en las células del hígado y en las células del músculo esquelético.
Es importante que entiendan que la glucosa en los alimentos yo no la consigo libre normalmente, si no está glucosa sueltita, si el monosacárido sueltito. En general la glucosa que consumimos en los alimentos está formando de hidratos de carbono más complejos, más grandes. ¿Está bien? Que ahora vamos a charlar. Estos son los monosacáridos, los que acabamos de nombrar, los polihidroxialdehídos, las polihidroxicetonas, solitas, así como las vimos, la glucosa, la fructosa, la tirita, todo. La glucosa hablamos un poquito más porque es súper importante. ¿Qué piensa que son los disacáridos? Los monosacáridos es una molécula sola de un monosacárido, de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Qué es un disacárido, chicas y chicos? ¿Qué es un disacárido? A ver, ¿qué piensan que es un disacárido? ¿Qué piensan que es? A ver. ¿Muchos cuantos? A ver, ¿qué piensan que es un disacárido? Si un monosacárido es una sola molécula, ¿un disacárido qué es? Bueno, no son muchos, son dos nada más. Un disacárido son dos monosacáridos unidos entre sí a través de un enlace covalente que se llama enlace O-glucosídico. ¿Sí? Cuando dos monosacáridos se unen entre sí a través de un enlace O-glucosídico, se forma un disacárido. Dos monosacáridos unidos entre sí. Este es el enlace O-glucosídico que yo les cuento en el caso anterior. Fíjense que acá tenemos dos glucosas, una y dos, que se unen entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra. La cabecita de una con la colita de la otra glucosa. En un enlace que se llama O-glucosídico. Entre el carbono 1 y el 4. ¿Cuál es el carbono anomérico acá? ¿El 1 o el 4? ¿Cuál es el carbono anomérico de la glucosa? Ese carbono que al principio no era quiral, pero ahora sí se volvió quiral. ¿Cuál es el carbono anomérico? ¿El 1 o el 4? Muy bien, es el carbono 1 el anomérico. ¿Y esta glucosa es una glucosa alfa o beta? ¿Qué glucosa es? ¿Alfa o beta? Súper bien, alfa. Fíjense que el oxidrilo en el carbono anomérico, que es el carbono 1, está hacia abajo. Por lo tanto, esta es alfa glucosa. ¿Y esta es alfa o beta glucosa? La segunda. ¿Es alfa o beta? En el segundo caso, ¿es alfa o es beta? ¿Lo ven al caso este? Fíjense, en el carbono 1, que es el carbono quiral de esta glucosa, porque esta glucosa tiene un carbono quiral que es el carbono 1, el carbono anomérico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que el carbono ese que no era quiral, pero ahora sí se volvió quiral. Y el oxidrilo está hacia arriba. Si está hacia arriba, en ese caso, es beta, ¿sí? Eso es lo que quiero que reconozcan ustedes, ¿está bien? ¿Cuál es el carbono quiral? Que en el caso de estas cosas de glucosa o galactosa son siempre el carbono 1. ¿Cuál es el carbono anomérico? Y quiero que reconozcan si es beta o alfa, nada más. En el carbono 1, en este caso tenemos el oxidrilo hacia abajo, por lo tanto es alfa. Y en el carbono 1 de la otra glucosa tenemos el oxidrilo hacia arriba, por lo tanto es una beta glucosa. ¿Sí? Cuando se forma en el... Sí, veo, Verónica, veo. Pasa que todo el mundo manda mensajito, entonces por ahí no puedo leer exclusivamente el de una persona, ¿sí? Bien. Entonces, se va a unir el carbono 1 con el 4 para formar un enlace que se llama O-glucosídico. Como el carbono 1 el oxidrilo del carbono 1 está en posición alfa, este enlace que se generó acá se llama un enlace alfa 1,4. ¿Por qué? Porque se une el carbono 1 con el carbono 4 y el carbono anomérico de ese enlace, que es el 1, tenía el oxidrilo en posición alfa, hacia abajo. Y es por eso que el enlace sale hacia abajo, ¿lo ven? El enlace sale por abajo, porque en el carbono 1 había un oxidrilo que estaba hacia abajo, estaba en posición alfa. ¿Está bien? Y esto
forma la maltosa, chicas y chicos. Cuando ustedes toman cerveza, toman una cantidad impresionante de maltosa. La maltosa son dos glucosas que van a estar unidos por un enlace alfa 1,4. Un enlace entre el carbono 1 y el carbono 4, donde el carbono 1 tenía el oxidrilo en posición alfa, hacia abajo. Y es por eso que el enlace sale por abajo. ¿Sí? Yo no tomo, profe, me dice. Bueno, la gente que toma un montón de cerveza. La gente que toma cerveza, perdón, toma un montón de este disacárido que es la maltosa. Hay otros disacáridos como la lactosa. La lactosa está formada por una galactosa unida a una glucosa por un enlace que se llama beta 1,4. Se une el carbono 1 con el carbono 4, pero esta vez el carbono 1 tiene el oxidrilo por arriba. ¿Lo ven que el enlace sale por arriba? ¿Lo ven ahí? Dígame si lo ven que el enlace sale por arriba. Como el enlace sale por arriba, eso se debe a que el oxidrilo que tenía el carbono 1 está por arriba. Por lo tanto, este enlace es un enlace beta 1,4. Es un enlace beta 1,4. Se une el carbono 1 de la galactosa con el carbono 4, ¿sí?, de la glucosa. ¿Está bien? Y es un enlace beta 1,4. ¿Sí? Porque estaba en posición beta el oxidrilo de la galactosa, de esta molécula que está acá. La lactosa, ¿dónde se piensan que está la lactosa y por qué está la vaquita ahí? A ver, ¿dónde se piensan que está la lactosa? ¿Dónde se piensan que está la lactosa? En la leche. Ustedes cuando toman leche, el principal hidrato de carbono de la leche es la lactosa. El hidrato de carbono principal de la leche es la lactosa. Súper bien. Otro disacárido muy utilizado por ustedes es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa está formada por una glucosa que se une a una fructosa utilizando el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. El carbono 1 es el carbono anomérico de la glucosa, ya lo vimos 8000 veces. ¿Cuál es el carbono anomérico de la fructosa? ¿Cuál es el carbono anomérico de la fructosa que yo les dije hoy? El de la glucosa siempre es el 1. El de la fructosa, ¿cuál es? El 2, muy bien. En el caso de la glucosa, el carbono anomérico es el carbono 1. En el caso de la fructosa, el carbono anomérico es el 2. Es por eso que en el caso de la sacarosa tenemos que nombrar todo. Fíjense que el enlace sale por abajo, eso quiere decir que el oxidrilo de la glucosa estaba en posición alfa, por abajo. Y fíjense que el enlace en la fructosa sale por arriba, eso quiere decir que el oxidrilo estaba para arriba, en posición beta. Por lo tanto, este es un enlace que se llama alfa 1, porque el carbono 1 de la glucosa tenía el oxidrilo en posición alfa. 2, beta, porque el carbono 2 de la fructosa tenía el oxidrilo hacia arriba en posición beta. En este caso tengo que especificar los dos, porque los dos son anoméricos. Tanto el carbono 1 de la glucosa como el carbono 2 de la fructosa son carbonos anoméricos, carbonos súper importantes que no eran quirales y cuando estos compuestos se ciclaron se volvieron quirales. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué es lo que quiero que sepan de esto? Nada, reconocer los enlaces químicos. ¿Sí? Reconocer los enlaces entre los disacáridos. Puedo tener un enlace beta 1,4, alfa 1,4, alfa... también existen los enlaces alfa 1,6, ¿sí? Es importante que reconozcan estas cositas, ¿está bien? Pero ya les digo, no lo tienen que dibujar, sino que lo tienen que reconocer solamente. Y estos disacáridos nos da lugar a pasar a los hidratos de carbono más complejos, que son los polisacáridos. Los polisacáridos... Ay, paren, ¿se cortó? ¿Se cortó? No. Se había cortado un cachito. Ok. Les decía que les pido que reconozcan esos enlaces, ¿sí? Miren. Lo importante de esto es que ustedes tengan en claro esos enlaces, que puede haber diferentes tipos de enlaces o glucosídicos que unen los diferentes hidratos de carbono. Sí, lo voy a repetir. Puedo tener enlaces o glucosídicos que unan... Paren que lo voy a dibujar acá, ¿eh?
el carbono 1 y el carbono 4. Puedo tener un enlace O-glucosídico que sea alfa 1,4. ¿Sí? Puedo tener un enlace O-glucosídico que sea, este es el carbono 1, este es el carbono 4, que sea beta 1,4, por ejemplo, así. ¿Sí? Fíjense que sale por arriba, así que por eso es beta. ¿Está bien? Fíjense que para que sea alfa tiene que salir por abajo el enlace, porque para que sea alfa tiene que salir por abajo el enlace. Eso me dice que es alfa. Y para que sea beta, el enlace tiene que salir por arriba. Y eso me dice que es beta. ¿Está bien? Y lo otro me dicen entre qué carbonos pasa el enlace. También puede pasar que tengamos un enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra glucosa, por ejemplo. Y en esos casos, lo que pasa es que se une el carbono 1 con el carbono 6. El 1 con el 6. Y si se fijan, el enlace del carbono 1, que es el carbono anomérico, sale por abajo. Y eso quiere decir que tenemos un enlace alfa 1,6. Alfa entre el carbono 1 y el carbono 6. ¿Está bien? Estos son los tipos de enlace que podemos encontrar. Y vamos a charlar un poquito de los polisacáridos, que es lo que nos interesa. Los polisacáridos están formados por 20 o más monosacáridos unidos entre sí. Vieron que los monosacáridos era uno solo. El disacárido tenía 2 monosacáridos unidos. El polisacárido tiene 20 o más monosacáridos unidos. Pero dentro de los polisacáridos, que son los más complejos que vamos a encontrar, tenemos los homopolisacáridos, que son aquellos que solamente están formados por un monosacárido, un tipo de monosacárido. Por ejemplo, un polisacárido está formado por 400 glucosas. Entonces es un homopolisacárido, porque tiene solamente un tipo de monosacárido que forma todo. En cambio, tenemos los heteropolisacáridos, que están formados por más de un tipo de monosacáridos unidos entre sí. No solamente tenemos solo glucosa, sino que podemos tener glucosa, fructosa, galactosa, cualquier cosa, todo mezclado, ahí un temita. Vamos a ver algunos ejemplos de homopolisacáridos de glucosa. Un ejemplo muy conocido es el almidón. El almidón es la principal forma en la que nosotros consumimos glucosa. Es un polisacárido. ¿Sí? Es la forma en la que las células vegetales, las células de las plantas, almacenan glucosa. ¿Sí? La estructura del almidón, bueno, si miramos al almidón podemos encontrar dos cositas. Una parte del almidón que tiene un montón de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Enlaces que unen el carbono 1 por el 4, el 1 por el 4, el 1 con el 4. Eso hace que se generen tiritas de glucosas, como una cuerdita de glucosa, porque se une la cabeza de una con la colita, la cabeza con la colita, la cabeza con la colita. Entonces generamos una tirita. Y eso se llama amilosa. Esa parte del almidón se llama amilosa. Pero hay otra parte del almidón que tiene ramificaciones, que tiene enlaces alfa 1,6 y se llama amilopectina. Les cuento y se los dibujo para que quede súper claro. Hay una parte del almidón que son un montón de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Eso hace que el almidón tenga una cadenita de glucosas así. Porque se une la cabecita de una con la colita de la otra, la cabecita de una con la colita de la otra, la cabecita de una con la colita de la otra, y así sucesivamente. Ya ni me sale la glucosa. Ahí está. Pero hay algunas partes del almidón donde hay ramificaciones. A partir de esa cadena principal sale otra cadena diferente, ¿sí? Que es una ramificación. ¿Está bien? Esa ramificación se da gracias a un enlace que es un enlace ramificante, que es el enlace alfa 1,6. Venimos uniendo cabecita, colita, pero en un momento tenemos un enlace alfa 1,6. O sea que se une el carbono 1 con el 6 de otra glucosa. Y eso hace una ramificación, ¿sí? Yo puedo tener la cadenita lineal de glucosa, ¿sí? La cadenita lineal, y en algunas partes que salgan ramificaciones de esa cadenita. ¿Sí? La parte lineal es la parte que llamamos amilosa, ¿sí? Que serían un montón de glucosas así unidas solitas. Y la parte ramificada es la parte que llamamos amilopectina, ¿sí? Que es la parte que tiene ramificaciones. Y esa es la estructura del almidón básicamente.
Otro homopolisacárido es el glucógeno. Este también es un polisacárido que solo tiene glucosa. Está todo unido, glucosa, todo glucosa. ¿Para qué sirve el glucógeno? Bueno, para almacenar glucosa, pero en los organismos animales. Los animales, nosotros, tenemos glucosa almacenada en forma de glucógeno en las células del hígado y el músculo. Yo les conté esto hoy cuando hablamos de la glucosa. Y lo que tiene el glucógeno es que todo es ramificado. Tiene la cadenita lineal de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y después está todo ramificado, todo con enlaces alfa 1,6. Se recontra remil ramifica el glucógeno. Y es súper importante eso. Y por último, para esta parte, vemos otro homopolisacárido diferente que es la celulosa. La celulosa también es un homopolisacárido de glucosas, es un montón de glucosas unidas entre sí. Pero en el caso de la celulosa, ¿sí?, forma parte de la pared celular de las células vegetales. Las células de los vegetales tienen una pared, como un muro, que está formado de celulosa. ¿Cómo está formada la celulosa? Bueno, son un montón de glucosas unidas por enlaces beta 1,4. No son alfa 1,4, son beta 1,4. Lo que sucede es que se forman cadenitas de glucosa que se ponen una sobre la otra e interaccionan entre sí por puentes de hidrógeno. Y eso forma fibras, estructuras fibrosas, ¿sí?, tiritas, fibras. Que el tema es con estas fibras de celulosa es que no lo podemos digerir. Nosotros los animales, si comemos celulosa, sale celulosa. Por ejemplo, ¿ustedes si comen choclo lo digieren bien? Si comen choclo lo digieren bien, a ver, agarren el celu y díganme si comen choclo lo digieren bien. Bien. ¿Cómo saben que no? Bien, lo digieren bien, no lo digieren bien. Eso me están diciendo, no se disuelve, dice. Bueno, no lo digieren al choclo porque está formado de celulosa. El choclo está formado, la pared, la partecita amarilla del choclo, tiene celulosa. Y la celulosa mi cuerpo no la puede digerir. Entonces como choclo y sale en gran mayoría choclo. ¿Sí? Básicamente es eso. Fíjense que es importante. Nosotros en la digestión no podemos romper estos enlaces beta 1,4. En cambio el almidón sí, lo rompo todo. Los enlaces alfa 1,4 me encanta, los rompemos. Después vamos a ver digestión en la clase que viene. Todo perfecto. Pero en el caso de la celulosa no podemos romper los enlaces beta 1,4. ¿Está claro hasta acá? Y con esto terminamos hidratos de carbono. Falta todavía las otras dos biomoléculas, pero es más rapidito. Con esto hemos finalizado hidratos de carbono. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Es como más duro, profe? No, son los enlaces que no los podemos digerir, no los podemos romper para digerirlos, para degradarlos. No podemos degradar la celulosa. Entonces, como entró, salió. Ok. Bien, sigamos. Porque ahora vienen la parte de otras biomoléculas diferentes, que son los aminoácidos y proteínas. ¿Sí? Los aminoácidos y proteínas. Con la verdura pasa lo mismo. La fibra de la chaucha, todas esas cosas no las digerimos, ¿sí? Todo es muy parecido. Muchos vegetales tienen mucha fibra y, bueno, como entraron, salieron. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son biomoléculas que se juntan, que se combinan para formar las proteínas. ¿Sí? Que se juntan y se combinan para formar las diferentes proteínas. ¿Dónde incorporamos aminoácidos? Bueno, por lo general incorporamos aminoácidos en forma de proteína, principalmente en los alimentos de fuentes animales. También hay proteína en los alimentos de fuentes vegetales. Eso hay que reconocerlo. La soja, el arroz. Pero las proteínas de fuente animal son más completitas, digamos. ¿Sí? Tienen mayor valor biológico. Más aminoácidos lindos que nos gustan. Entonces, estos aminoácidos los podemos incorporar en la dieta consumiendo carne y demás. O derivados de fuente, alimentos de fuente animal. Y algo importante es que las proteínas en nuestro cuerpo cumplen un montón de funciones diferentes. Un montón de funciones diferentes. Las proteínas en nuestro cuerpo cumplen un montón de funciones diferentes y lo vamos a ver ahora a medida que avancemos la clase.
¿Cómo es la estructura de un aminoácido? Y eso es lo que yo quiero que les quede claro. Los aminoácidos tienen... Sí, es la misma clase de hoy. Los aminoácidos tienen un carbono alfa al cual se les une un grupo carboxilo o ácido carboxílico, ¿sí? Se les une un grupo amino, se les une un hidrógeno y además a ese mismo carbono se une una cadena lateral que le vamos a llamar grupo R. El grupo R son distintas cosas y ahora les voy a mostrar que hay un montón distintos, 20. Pero el grupo R es lo que varía entre los diferentes aminoácidos. El grupo R es lo que varía entre los diferentes aminoácidos. Por ejemplo, yo puedo tener toda esta parte de acá arriba, ¿sí? Que siempre es igual. Y acá en el grupo R puedo tener un hidrógeno y esa es la glicina. O puedo tener toda esta parte de acá arriba, ¿sí? Pero en el grupo R tengo esto y entonces este aminoácido es el aspartato. ¿Sí? Puedo tener este aminoácido que es la glicina, que en el grupo R tiene un hidrógeno nada más. O puedo tener este aminoácido que es el aspartato, que en el grupo R tiene todo esto que está acá. Los aminoácidos que forman parte de la proteína son 20 en total. Y todos cambia, lo que cambia en esos aminoácidos es la cadena lateral, la parte esa, el R. Por ejemplo, puedo tener los aminoácidos no polares, que no les gusta el agua, ¿sí? Que tienen todo esto que está acá. Puedo tener aminoácidos polares, que sí les gusta el agua, tienen polaridad y les gusta el agua. Aminoácidos polares con carga, o sea que tienen carga positiva. Pero fíjense que siempre lo rosita es lo que está cambiando entre los diferentes aminoácidos, ¿sí? Esta es la lisina, cambió, y esta es la arginina. Esta es la histidina, ¿entienden? Después tenemos los polares con carga negativa, como el aspartato y el glutamato. Y los aromáticos, que tampoco les gusta mucho el agua, y que son estos que están acá. Fíjense cómo tenemos en estos aminoácidos diferentes cadenas laterales. Y estos son los 20 aminoácidos que nosotros vamos que van a formar parte de nuestras proteínas. ¿Está bien? Es importante que sepan también es que existen los aminoácidos esenciales, que son 9 en total, ¿sí? De los 20, 9 son esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Bueno, son aminoácidos que mi cuerpo no puede producir, porque la realidad es que no lo puede hacer, pero sí necesito consumirlos en la dieta, porque yo los necesito, son esenciales, son fundamentales para mí, pero no los puedo producir yo, entonces los consumimos de la dieta. ¿Qué pasa si no los consumimos? Bueno, empiezan ahí los temas de salud, problemas de salud que están vinculados o relacionados con no consumir estos aminoácidos esenciales. ¿Dónde consumo estos aminoácidos esenciales, chicas y chicos? A ver si alguien sabe en qué alimentos puedo conseguir estos aminoácidos esenciales. Que yo no los puedo producir, pero los tengo que consumir en la dieta. ¿Dónde los puedo consumir? ¿Dónde los puedo incorporar? ¿En qué alimentos? A ver, una sola persona. Vamos, a ver, agarren el celu y díganme en qué alimentos puedo consumir este tipo de aminoácidos. A ver, les voy a hacer un sondeo. A ver, vamos a hacer un sondeo. Se nos va a hacer un poquito tarde, pero bueno. Ahora les digo por qué les estoy preguntando esto. Abro el sondeo, a ver, respondan, vamos. Vamos y no nos dormimos, dale. Ya mucha gente se fue a fisiología. Bien, vamos, a ver. Vamos. Me gusta que están ahí, medio despiertos de todavía. Bueno, ahí paró, 23 paró. 21, vamos. A ver los 19, 18. A ver, ¿dónde piensan que podemos consumir estos aminoácidos esenciales? Vamos, a ver, ¿quién sabe? Hay 14 personas que no respondieron todavía. A ver, Espíndola María, Ana Ríos Menacho, Maite Lamas, Joana Portillo. A ver,
Rojas Noemí, ¿pueden responder, porfa? Bueno, voy a cerrar el sondeo, pues no tenemos mucho tiempo para terminar la clase, faltan un poquito todavía. Pero, ya estoy viendo algo que me pone mal. Si a ustedes, ¿no les pasa que a veces les dicen a ustedes, che, anda a comerte un bife? Un bife bien. Un asadito, un cacho de carne. Porque estás mal, porque te veo que estás bajón, que estás cansada, cansado. ¿No les pasa? No se escucha nada, dice. A ver, Solange. Chicas y chicos, cuando a ustedes les falta energía, los mandan a comer un cacho de carne, ¿sí? Los mandan a comer un cacho de carne. ¿Por qué les mandan a comer un cacho de carne? Esperen que estoy guardando esto. No. Porque la carne, los derivados de animales, tienen muchos aminoácidos esenciales. Los alimentos derivados de origen animal tienen muchos aminoácidos esenciales. Y es por eso que ustedes, si están bajos de energía, si les falta no sé qué, los mandan a comer un cacho de bife. No le dicen comete una lechuguita. ¿Por qué no te comes una lechuguita? ¿Entienden lo que digo? Los animales tienen muchos aminoácidos esenciales. Y es por eso que ustedes, cuando están así, bajón y qué sé yo, alguien les dice, che, ¿por qué no vas y te comes un cacho de un bife, un asadito, un poquito de carne? Porque la carne, los alimentos derivados de animales, tienen mucha cantidad de aminoácidos esenciales. Depende, algunos vegetales también, como la soja y demás, pero en realidad no hay con qué, ¿sí? Hay con qué si vos haces toda una dieta de diferentes cosas hecha por un nutricionista y ahí estás bien. Pero si te comes un cacho de carne, estamos. ¿Qué son las proteínas? Porque hasta ahora venimos hablando de los aminoácidos. Bueno, las proteínas son polímeros lineales de aminoácidos. Cuando muchos aminoácidos se unen entre sí, fíjense, se forman las proteínas, ¿sí? Cuando muchos aminoácidos se unen entre sí, se forman las proteínas. ¿Cómo se unen los aminoácidos? A través de un enlace que se llama enlace peptídico. En el enlace peptídico se une el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido y se los voy a dibujar. Fíjense, yo tengo acá un aminoácido. Acá está el grupo ácido carboxílico, acá está el hidrógeno, acá está el grupo amino, si quieren, acá está el R. Ese es un aminoácido. Y acá en otro color, que lo vamos a hacer verde, voy a dibujar un segundo aminoácido. Los aminoácidos se unen entre sí para formar a las proteínas, ¿sí? Porque las proteínas son un montón de aminoácidos unidos entre sí. ¿Quién se une? Bueno, se une el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Fíjense que tanto el ácido carboxílico como el grupo amino están unidos al carbono alfa, ¿sí? Que son esos los que se unen para formar el enlace peptídico. Al formarse el enlace peptídico, lo que obtenemos es lo siguiente. Ambos aminoácidos que yo venía dibujando van a quedar unidos a través de ese enlace peptídico. Entonces, déjenme que dibujo. Vamos a dibujar en rojo el enlace peptídico, ya que estamos. Fíjense cómo a través del enlace peptídico quedaron ambos aminoácidos unidos, ¿sí? ¿Puede unir cualquier aminoácido? Sí, cualquiera, el que quieras. Este es el enlace peptídico que une a los diferentes aminoácidos entre sí. ¿Está bien?
cuando se une el grupo ácido carboxílico con el grupo amino de otro aminoácido. Y puede venir otro aminoácido más y unirse acá, o otro se une acá, o donde quieran, ¿sí? Yo puedo unir diferentes aminoácidos hasta formar una cadena muy larga de aminoácidos. Puedo unir los diferentes aminoácidos hasta formar una cadena larga de aminoácidos, ¿sí? Que es la proteína. ¿Está bien? Bien. Dudas, a ver, del enlace peptídico. ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas hay? A ver. ¿Qué dudas hay? ¿Alguien tiene alguna duda? Del enlace peptídico. Se usa para unir los diferentes aminoácidos entre sí. ¿Está bien? ¿Qué tipo de enlace es? Es un enlace químicamente se llama amida. Es un enlace amida químicamente hablando. Pero le llaman enlace peptídico a usted y para mí está súper bien. ¿Alguien tiene alguna duda? De nada. Bueno. Bueno, ahora vemos para qué sirve, Diego, la proteína. Ustedes pueden tener estas cadenas de aminoácidos que son las proteínas. Pero lo que pasa, chicas y chicas, es que la proteína no es solamente una tirita de aminoácidos. La proteína lo que hace es plegarse en el espacio. ¿Qué significa eso? Yo no tengo una soguita de aminoácidos. Lo que pasa con la proteína es que adopta una estructura tridimensional que nosotros vamos a llamarla estructura nativa. Cada proteína tiene una estructura diferente. ¿Qué es la estructura nativa? Bueno, es la estructura en 3 dimensiones que adopta la proteína y le permite cumplir su función correctamente. Si esta proteína funcionaba como una hormona, por ejemplo, bueno, esta estructura le permite cumplir la función de hormona perfectamente. La estructura nativa es la estructura más estable que adopta la proteína y que le permite cumplir su función perfectamente. ¿Está bien? Estas proteínas, acuérdense esto, yo tengo una tirita de aminoácidos que adopta una estructura en el espacio y que es la estructura más estable. Y esa estructura es la estructura nativa, la estructura que le permite cumplir su función. Como nosotros, yo tengo 2 manos, 2 piernas y eso me permite cumplir mi función, mi vida. Bueno, las proteínas tienen su estructura, su forma, que les permite cumplir su función correctamente. Y esa se llama estructura nativa, ¿sí? Es la estructura más estable, les encanta estar así para cumplir su función. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? Bueno, tenemos proteínas simples, que son proteínas que para cumplir su función no necesitan nada más, son solamente aminoácidos unidos entre sí. Y por otro lado, tenemos proteínas que le vamos a llamar conjugadas, ¿sí? Las proteínas conjugadas son proteínas que aparte de los aminoácidos necesitan algo más. Por ejemplo, un metal. Por ejemplo, yo tengo una proteína que para funcionar, para que la voy a dibujar acá, tipo otra, diferente. Yo tengo esta proteína que para funcionar necesita que en su interior haya calcio. Necesitan un metal, o magnesio, o hierro. ¿Sí? Para funcionar necesitan un metal. Esas son proteínas conjugadas. Cuando la proteína, además de sus aminoácidos, necesita algo más, como un metal o otra molécula, vamos a llamarlas proteínas conjugadas. Las simples, para funcionar, no necesitan nada más que lo que ya tienen. En cambio, las conjugadas sí para funcionar necesitan algo más. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que quede claro cómo es la estructura de una proteína, que quede clarísimo eso. Y que quede claro también esto que les acabo de contar, de que las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Simple cuando son un montón de aminoácidos unidos entre sí, que adoptan la estructura nativa y cumplen su función. Y conjugadas cuando además de eso, además de todos esos aminoácidos en esa estructura, necesitan algo más. Un metal, un magnesio, un hierro, algo, un átomo de hierro, un átomo de magnesio, lo que sea. Si necesitan algo más es lo que se llama proteínas conjugadas. Y tenemos proteínas que funcionan como enzimas, Diego, que vos me preguntabas recién. Proteínas que funcionan como enzimas, que son aquellas que... ¿qué son las enzimas? Son en general proteínas que agarran una reacción química y le aumentan su velocidad. Por ejemplo, yo agarro y transformo A en B. Si lo dejo solo, tarda 10 años.
Si lo agarra una enzima, tarda 2 días. Las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones químicas y nosotros vamos a ver un montón de enzimas, ¿sí? Vamos a ver unas cuantas enzimas. Y son proteínas. Las enzimas en general son proteínas. En la mayoría son proteínas. Otra función que tienen las proteínas son como hormonas. Las hormonas llevan mensajes en el organismo. Por ejemplo, una hormona que es una proteína o una hormona proteica es la insulina. La insulina la secreta, la libera el páncreas cuando hay mucha glucosa en la sangre. Y la insulina viaja por el organismo llevando un mensaje. ¿Qué mensaje? Que hay mucha glucosa en la sangre. La insulina es una hormona, que es una proteína, que viaja por la sangre y lleva el mensaje al cerebro, al hígado, a los músculos, al tejido adiposo, a todo, de que hay mucha glucosa en la sangre. Otra función diferente es la de transportadores. ¿Los transportadores qué son? Bueno, están en las membranas de las células y dejan pasar cosas para adentro o que salgan cosas de la célula. Es como una puerta que está en la membrana de las células. ¿Sí? Es como una puerta que está en la membrana de las células. Ayudan a que algo entre o algo salga de las células. ¿Está bien? Esos son transportadores y también son proteínas. Por ejemplo, hay transportadores de glucosa. Como puentes, dice Orlando. Perfecto. Hay puentes que dejan entrar la glucosa a las células y hay puentes que dejan salir la glucosa. Por ejemplo. O dejan entrar algún aminoácido y dejan salir algún aminoácido. Lo que quieran. Pero los transportadores también son proteínas. Y es importante que sepan que está dentro de las funciones. Bien. Nos falta nos falta una biomolécula que es muy importante y que la vamos a ver a continuación. Quiero que me digan... terminamos súper bien, vamos a terminar medio justitos, pero estamos súper bien. ¿Hay alguna duda de esto que acabo de contar? Yo sé que es un montón, yo sé que lo van a tener que volver a ver, pero ¿hay alguna duda? Que quede claro entonces que los aminoácidos son biomoléculas que forman las proteínas cuando se unen a través del enlace peptídico y que estas proteínas cumplen un montón de funciones diferentes. Además, estas proteínas adoptan esa estructura nativa, esa estructura que permite a las proteínas cumplir la función correctamente. Es la estructura más estable que puede tener esa proteína con la que es feliz. ¿Está bien? Y nada más. Las profes... sí, obvio, queda todo grabado, Leonardo. Queda todo grabado. A ver, ¿alguna duda? Hasta acá, por lo menos 48 personas no se fueron a la clase de fisiología. ¿Alguna duda hasta acá? Hoy a la noche lo subo. Hoy a la noche subo la clase de este turno. ¿Hay alguna duda? Necesito saber si hay alguna duda, chicas y chicos. Porque si no, arrancamos con las próximas biomoléculas, que son los lípidos. ¿Sí? Fíjense que acá estoy haciendo un parate. Vamos ahora a los lípidos. Recién hablamos de los aminoácidos y las proteínas. Y ahora vamos a hablar de los lípidos. ¿Está bien? Vamos con los lípidos entonces. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, las 48... Voy a tener que nombrar persona por persona. A ver, dudas. A ver. Aria Menacho, ¿alguna duda? Cintia Lorena, ¿alguna duda? Espíndola María, ¿alguna duda? Gerardo Sosa, ¿alguna duda? Gómez Luciana, ¿alguna duda? Juan Moreira, ¿alguna duda? Luciana Pereira, ¿alguna duda? Luisa Belsi, ¿alguna duda? Luque Alexis, ¿alguna duda? Bien. Bien. Obviamente me están mintiendo algunas personas porque claramente hay dudas porque no responden tanto. Pero pueden volver a ver la clase, pueden consultar sus dudas en la clase de práctica. Así que nada, yo sé que esto es un montón. Hoy a la noche va a estar subida la clase de nuevo. ¿Sí? Va a estar subida la clase para que la vean de nuevo las 800 veces que la quieran ver. Y ahora vamos a terminar con la última biomolécula, las últimas biomoléculas, que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas que también están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los hidratos de carbono. Pero lo que tienen los lípidos es que son moléculas que no son solubles en agua.
no les gusta el agua, ¿sí? Tienen poca solubilidad en agua, no les gusta disolverse en agua, no se disuelven en agua. Es como cuando ustedes ponen aceite en agua, ¿vieron que queda el aceite por un lado y el agua por el otro? Bueno, lo mismo. Lo que forma el aceite son lípidos, ¿sí? Los lípidos son estas moléculas que no les gusta el agua, ¿sí? ¿Qué función cumplen los lípidos en nuestro organismo? Bueno, diferentes, igual que todas las biomoléculas que vimos hasta ahora. ¿Vieron? Los hidratos de carbono tienen funciones distintas, los lípidos también, las proteínas también. ¿Qué función tienen los lípidos? Bueno, hay lípidos que se llaman triacilglicéridos o triacilgliceroles que funcionan como o nos permiten a nosotros y a las plantas almacenar energía, ¿sí? Cuando yo necesito energía, uso estas cosas que almacené como para energía, ¿sí? Lo tengo de reserva de energía. Otros lípidos son componentes estructurales del organismo. Hay, por ejemplo, la membrana plasmática de las células tienen lípidos, ¿sí? Pero también cumplen otras funciones los lípidos, como hormonas, ¿sí? Como vitaminas. Los lípidos tienen un montón de funciones y nosotros las vamos a ir viendo a medida que avancemos con las clases. Algo muy importante que vamos a ver es esta, la primera función que está acá. Nosotros vamos a ver muchísimo esto que vemos acá. Algunos lípidos, como los triacilgliceroles o triacilglicéridos o triglicéridos, es todo lo mismo, funcionan como reserva de energía en nuestro cuerpo. ¿Dónde los almacenamos? En el tejido adiposo, en la pancita, en la silla a montar, donde ustedes tengan tejido adiposo. Y cuando los necesitamos, cuando necesitamos energía, los podemos usar. Son lípidos de reserva energética. ¿Está bien? Y el principal lípido que vamos a ver, el representante más simple de los lípidos, digamos, son los ácidos grasos. Bien, el flotador, dicen ahí, sí. Bueno, los principales lípidos que vamos a ver son los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen un grupo carboxilo o ácido carboxílico, que sería este que está acá, ¿sí? Ustedes al grupo ácido carboxílico lo pueden encontrar con el hidrógeno o también lo pueden encontrar sin el hidrógeno, ¿sí? Sin el hidrógeno y con una carga negativa. Es lo mismo. Como es un ácido, puede perder el hidrógeno y tener carga negativa, que es lo que vimos en la clase anterior. Pero bueno, lo importante es que sepan que este grupo funcional es un grupo que se llama ácido carboxílico. ¿Está bien? Es un grupo ácido carboxílico. Y después lo que tienen los ácidos grasos es una cadenita de carbonos. CH2, 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 CH3 el último. Fíjense que esto es un ácido graso, ¿sí? Tiene un grupo ácido carboxílico y una cadenita de carbono. ¿Son difíciles de reconocer? No. Y ustedes tienen que saber que los ácidos grasos son parte de los lípidos, ¿sí? Se puede dibujar así con todos los carbonos o podemos dibujarlo directamente con rayitas en forma de zigzag, que quedaría de esta manera. O sea que ustedes los van a poder ver en los textos y en las imágenes de las dos formas. Cada vértice, cada puntito, ¿sí? Es un carbono. ¿Está bien? O sea que podemos dibujarlo de las dos maneras. Pero que quede claro que estos son los ácidos grasos. Y los ácidos grasos son parte de los lípidos, ¿sí? De los lípidos. Vamos a hablar muchísimo de los ácidos grasos a medida que avancen las clases, ¿sí? De los ácidos grasos, de los aminoácidos, de la glucosa, de todo. Entonces, ustedes tienen que saber qué es cada cosa. Cuál es un lípido, cuál es un hidrato de carbono, cuál es un aminoácido, cuál es una proteína. Ustedes tienen que saber todo eso, reconocer qué es lo que necesito. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son como ese que dibujé yo, que tienen toda la cadenita de carbonos con enlaces simples entre cada carbono. ¿Ven? Cada carbono con el otro tiene un enlace simple. Y los ácidos grasos insaturados son aquellos que en la cadenita de carbono tienen al menos un doble enlace entre los carbonos, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados son aquellos que
entre los carbonos, ¿sí?, tienen al menos un doble enlace, al menos un ácido graso, al menos un doble enlace, al menos una insaturación, ¿sí?, un doble enlace. Y ustedes, les pregunto, ¿han escuchado hablar de los omega? Omega 6, omega 3, omega 9. ¿Han escuchado hablar de los omega? ¡Ay, nunca! Leonardo me dice nunca. ¿Cómo puede ser? Omega 6, omega 9, omega 3. Sí, el de los pescados, en los aceites, dicen. En las propagandas, un poco, me dice Leonardo ahora. Bien, en el pescado. ¿Y ustedes saben lo que son los omega? Los omega 6, omega 3, ¿a qué hace referencia? En la leche, dice, muy bien. No. No son vitaminas. No son proteínas. Los omega, ni idea. Los omega 6, omega 3 son ácidos grasos, chicas y chicos. ¿Cómo sabemos cuando un ácido graso es omega 3, por ejemplo? Fíjense, acá lo que tenemos es el ácido linolénico. El ácido linolénico, como lo dice acá en la escritura esta, que parece complicado pero no lo es, tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces, 3 insaturaciones. Una insaturación en el carbono 9, una en el 12 y una en el 15, que es este ácido graso que está acá. Y estas son las 3 insaturaciones que tienen en el carbono 9, 12 y 15. Este es un omega 3. ¿Cómo me doy cuenta que es un omega 3? Un ácido graso omega 3. Porque si yo cuento de atrás para adelante los carbonos hasta llegar al primer doble enlace, tengo 1, 2, 3. Un carbono, 2 y 3 carbonos para llegar al primer doble enlace. Y es por eso que este ácido graso es un omega 3. También hay otros ácidos grasos como los omega 6 y omega 9. Un ácido graso omega 6 es el ácido linoleico, que tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, uno en el 9 y otro en el 12. Y si yo cuento de atrás para adelante cuántos carbonos hay hasta el primer doble enlace, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por esto es un omega 6. Y el omega 9, tengo 9 carbonos hasta el primer doble enlace. Vamos a intentar hacer un ejemplo ustedes. ¿Les parece? Yo les voy a dibujar uno acá y ustedes me van a decir qué omega es. Omega 3, 6, 9, 5, lo que sea. ¿Sí? Yo les voy a dibujar acá un ácido graso. Y ustedes me dicen qué omega es este ácido graso. A ver, ¿qué omega es este ácido graso? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir qué omega es? ¿Qué número de omega? ¿Omega cuánto? A ver, cuenten bien, porque antes ya me están respondiendo. Cuenten bien, lo único que les voy a pedir. ¿Qué omega es? Cuenten bien. Están contando mal, ya lo estoy viendo y están contando mal. Fíjense, si arranco de atrás para adelante, tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y ya llega el doble enlace. Este es un omega 4. ¿Sí? No existe, creo. Pero no importa, yo se los hice por ejemplo. ¿Sí? Contaron 1, 2, 3 contaban ustedes. Bueno, el primer carbono del doble enlace también se cuenta. Por lo tanto, este es un omega 4. ¿Está bien? ¿Sí? De atrás para adelante. Siempre el carbono 1 sería este, el del ácido carboxílico. Y la parte de atrás, que es el carbono omega, el último carbono, es esta. ¿Está bien? Entonces cuento 1, 2, 3 y 4 hasta llegar al doble enlace. El del doble enlace se cuenta, sí, 4. Gané, dice el otro. Bien, la Vero dice. Bien, perfecto. Súper bien. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque como tenemos aminoácidos esenciales, tenemos ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son los omega 3 y omega 6. ¿Sí? El ácido linolénico y el linoleico. Que yo no los puedo producir en mi cuerpo, pero los necesito consumir en la dieta. Entonces, para consumir estos ácidos grasos, que son súper importantes para el desarrollo de los chicos, chiquitos y demás, así que si tienen hijos, hijas,
tengan cuidado con esto, con darles alimentos que tengan ácidos grasos omega esenciales, ácidos grasos esenciales, como los omega 6 y los omega 3. ¿Dónde están? Bueno, están en los frutos secos, están en las semillas, están en los pescados grasos, están en los mariscos. Así que está bueno siempre hacer, ¿vieron? Las dietas balanceadas. ¿Qué sé yo? Algún pescadito de vez en cuando, comer algún fruto seco, comer algunas semillitas con la ensalada. Eso está bueno porque aporta estos ácidos grasos que son ácidos grasos esenciales. ¿Alguna duda, chicas y chicos, con respecto a esto? No nos falta mucho, ya casi estamos. Así que no se preocupen, ya casi estamos. Vamos a terminar sobre horario. Sí, perdón. ¿Alguna duda de esto de los omegas? Comer un día una caballa o lo que sea, me pone. Claro, bueno, si compran por ahí de vez en cuando algún pescadito en lata, fíjense que a veces la lata dice en aceite de pescado. O sea que en el mismo aceite del pescado les ponen el atún o lo que sea. Eso está buenísimo porque el aceite de pescado tiene un montón de omega, ¿sí? A ver, está bien. No, esta parte o qué. La forma de nombrar los ácidos grasos siempre es, por ejemplo, la forma de nombrar los ácidos grasos de la escritura es, por ejemplo, 18, punto y coma, 3, omega, 9, delta, 9, 12 y 15. Esto quiere decir que tenemos 18 carbonos, 3 dobles enlaces, uno en el 9, uno en el 12 y uno en el carbono 15. ¿Está bien? Básicamente eso. Bien. De vez en cuando digo porque son caros esos pescados. Los pescados también. Ahora en Semana Santa no sé quién come pescado, pero estaban. Bien. Perfecto. Vamos a seguir porque así terminamos a tiempo. Los ácidos grasos pueden ser. Ustedes saben, han escuchado hablar de las grasas trans, que son malas y qué sé yo. ¿Cuáles son las grasas trans? Bueno, son las grasas que tienen ácidos grasos trans. Son lípidos con ácidos grasos trans. Ácidos grasos que tienen dobles enlaces trans, ¿sí? Fíjense, este que está acá es un ácido graso trans porque tiene un doble enlace que es trans. Este ácido graso es cis porque tiene un doble enlace que es cis. ¿Cómo les voy a explicar esto? Bueno, les voy a enseñar cuándo un doble enlace es trans y cuándo un doble enlace es cis. ¿Está bien? Para que ya sepan, desde ahora en más, siempre que ven un ácido graso, si es un ácido graso trans o un ácido graso cis. Para eso voy a dibujar un mini ácido graso, la verdad es que lo voy a hacer chiquitito porque así no pierdo tiempo dibujando, que tiene un doble enlace. ¿Sí? Lo hice chiquito al ácido graso. Y voy a dibujar otro ácido graso que tiene un doble enlace que va a ser cis. Y les voy a mostrar cómo nos damos cuenta que el ácido graso tiene un doble enlace cis o un doble enlace trans. Para darnos cuenta, lo que tenemos que hacer es, fíjense que acá está el carbono 1, ¿sí? El que tiene el grupo ácido carboxílico, ¿lo ven? Y después tengo el doble enlace y el resto de la cadena, que sería esta parte de acá. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el plano del doble enlace, ¿sí? El doble enlace me muestra un plano. Y me tengo que fijar. El carbono anterior al doble enlace está por arriba del plano. Y el carbono que sigue al doble enlace está por abajo del plano. Eso quiere decir que este doble enlace es un doble enlace trans. Porque el carbono anterior y el carbono que sigue al doble enlace, el posterior, están cada uno por un lado distinto del doble enlace. Uno está por arriba, el anterior, y el otro está por abajo. ¿Está bien? ¿Sí? En cambio, cuando yo marco el plano del doble enlace en el otro caso, el carbono anterior está por arriba del plano y el carbono que sigue está por arriba del plano también. Están del mismo lado del plano. En este caso el doble enlace es cis. Cuando un ácido graso tiene un doble enlace de este estilo, vamos a decir que es un ácido graso trans y es malo para la salud. Y cuando los dobles enlaces son de este estilo, son dobles enlaces cis y son copados para la salud, son buenos. En la naturaleza, en general, lo que voy a encontrar son dobles en los enlaces cis.
Los dobles enlaces de la naturaleza son en general dobles enlaces cis. ¿Está bien? Y los ácidos grasos trans los voy a poder encontrar principalmente en los alimentos que son industrializados, como por ejemplo la margarina, como por ejemplo las tapas de empanada, como por ejemplo las tapas de tarta, como por ejemplo un montón de cosas que son industrializadas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hay que fijarse. Muchas cosas ya dicen 0% de grasas trans, o sea que tienen 0% de ácidos grasos que son trans. Porque ya eso está muy de moda para cuidar la salud, ¿sí? Por suerte, las papas fritas, muy bien. Las papas fritas a veces dicen 0% y otras veces tienen un montón de grasas trans. ¿Está bien? Súper bien. Ahora, nosotros es raro que encontremos en los alimentos ácidos grasos libres. Yo, si tuviese la posibilidad de mirar adentro de un alimento, no voy a encontrar el ácido graso libre, ¿sí? Solito en la vida. Los ácidos grasos se almacenan en los alimentos, en los organismos, animales y vegetales, no importa, formando unas moléculas que se llaman triglicéridos o triacilglicéridos o triacilgliceroles. Bueno, qué nombrecitos, Pero bueno, cualquiera de estos es todo lo mismo, sépanlo, se los escribo por si ustedes los escuchan nombrar de manera diferente. ¿Cómo están formados los triglicéridos o triacilglicéridos o triacilgliceroles? Bueno, están formados por una molécula que es un glicerol, al cual se le unen 3 ácidos grasos, y esta es la forma en la cual nosotros y los organismos vegetales almacenan ácidos grasos en su interior. Es por eso que no voy a encontrar ácidos grasos libres en los alimentos en general, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me como el bife, la grasita del bife son triglicéridos. Cuando yo consumo aceite de girasol, el aceite son triglicéridos. No voy a encontrar mucha cantidad de ácidos grasos libres. La realidad es que en los alimentos que tienen lípidos, que tienen grasa, que tienen aceites, lo que encuentro son triglicéridos. Porque los triglicéridos es la forma en la cual los organismos vegetales y animales almacenan a los ácidos grasos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicas y chicos? Los de los triglicéridos. Chiquis. ¿Cómo se me va la gente, che? En esta clase. En las otras no. Pero en esta se me van. Se ve que está la otra clase. Bien. Dudas. A ver. ¿Se entendió? ¿Está claro lo de los triglicéridos? Por eso es malo cuando está alto en sangre. Después vamos a charlar por qué es malo. Las grasas trans son malas porque hacen que se aumente el colesterol y un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué son los triglicéridos? No entendiste, Mirna. Bien. Los triglicéridos es la forma en la que tenemos los organismos animales y vegetales de almacenar los ácidos grasos. ¿Cómo están formados los triglicéridos? Bueno, por un glicerol, que es lo que está en rojo, al cual se le unen 3 ácidos grasos en su estructura para formar los triglicéridos. Nosotros, los organismos animales y los vegetales, almacenamos ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿sí? ¿Dónde los almacenamos nosotros? Lo que dijeron ustedes, en el flotador, ¿sí? Por ejemplo, en el flotador, en la grasita, ¿sí? Y almacenamos ácidos grasos ahí en forma de triglicéridos. Los vegetales lo almacenan en general. Por ejemplo, las semillas de los vegetales, del girasol, las semillas de cualquier cosa, tienen un montón de triglicéridos también. Lo que tiene de copado esto es que cuando yo necesito, puedo utilizar los ácidos grasos de estos triglicéridos para obtener energía. ¿Vieron que yo les dije que son fuente de energía? Bueno, después vamos a ver, cuando veamos toda la parte de metabolismo, que estos ácidos grasos que forman estos triglicéridos los puedo utilizar como fuente de energía también. Vamos a la diapositiva, la anteúltima, y ya terminamos. ¿Por qué? Porque el colesterol, que ustedes lo han escuchado nombrar, es también un lípido, ¿sí? El colesterol tiene una estructura en su interior que es un núcleo esteroideo, que es parte de él. Yo si veo ese núcleo digo, esto tiene algo que ver con el colesterol o es el colesterol. Cada numerito, cada puntito acá es un carbono,
¿sí? Y este es el núcleo esteroideo. El colesterol, como puede ver acá en esta imagen que está acá, el colesterol posee un núcleo esteroideo y además posee algunos otros carbonos, algunas otras cositas. ¿Está bien? ¿Por qué es importante el colesterol? Bueno, el colesterol es importante porque a partir de él se producen muchas cosas en mi organismo. Nosotros podemos obtener colesterol en la dieta o sintetizarlo en mi cuerpo, en mis células. Pero lo importante es que a partir del colesterol se sintetizan un montón de cosas. Por ejemplo, se sintetizan sales biliares, que ya vamos a ver que sirven para la digestión, para el proceso digestivo. Se sintetiza vitamina D, que tiene un montón de funciones de controlar el sistema inmune, controlar la cantidad de calcio que hay, la cantidad de fósforo en la sangre, la que se absorbe, la que se elimina en orina. La vitamina D es súper importante. Y también a partir del colesterol se sintetizan o se producen en nuestro cuerpo un montón de hormonas esteroideas, ¿sí? Hormonas esteroideas son moléculas que tienen mucha importancia en el desarrollo de nuestro cuerpo, en el crecimiento de nuestro cuerpo y en regular, en controlar un montón de cosas, de funciones diferentes, ¿sí? Es importante que sepan que estas hormonas esteroideas son súper importantes y se sintetizan también a partir de colesterol. O sea que el colesterol tiene un montón de funciones distintas. También el colesterol forma parte de las membranas de las células, ¿sí? De las células animales. Ojo, colesterol tienen los animales, eso tiene que quedar claro. Si yo como algo vegetal, no tiene colesterol. Todo lo que tenga colesterol es lo que viene de animales, porque somos lo que podemos producirlo. Entonces, no solamente se sintetiza vitamina D y sales biliares o hormonas esteroideas, sino que además el mismo colesterol forma parte de la estructura de la membrana de las células, ¿sí? Y por último, les juro que esta es la última, tenemos las vitaminas. Las vitaminas también son parte de los lípidos. Por ejemplo, la vitamina A, la D, la E, la K, todo lo que son vitaminas que podemos encontrar en los diferentes alimentos son lípidos también. Y es súper importante, y si quieren leer un poquito sobre las vitaminas, está buenísimo para que les queden súper claras, si es posible. Bien, hemos concluido increíblemente la clase. Hay uno malo, me dice, del colesterol. Bueno, después lo vamos a ver porque en realidad el colesterol no es malo. Sí hay algo que le llaman colesterol malo, pero ya lo vamos a ver en la parte de metabolismo de lípidos, ¿está bien? Bueno, chicas y chicos, ¿hay alguna duda, algo que quieran consultar? Yo sé que la clase fue recontra remil larga, no nos queda otra porque bueno, es el tema de la materia. Díganme si tienen alguna duda, chicas y chicos. Porfa, fíjense que están los videos complementarios para mirarlos también. Hoy a la noche voy a subir la clase, pero ya tienen ahí los videos complementarios que los pueden volver a ver, ¿sí? Donde se explica todo esto mismo separado en 3 videitos, abajo del todo en la unidad 3. Así que mírenlo. La semana que viene es semana Ponete al Día, que es una semana donde no tenemos teoría y sí van a tener actividades prácticas, ¿sí? Y es una semana donde no hay teoría para que ustedes se puedan poner al día. Si no vieron algún videíto, lo miren. Si no hicieron alguna autoevaluación, la hagan. Es una semana para ponerse al día. Y hacer consultas. Si quieren, también pueden hacer consultas. Bien. Yo el video ahora en un ratito ya lo subo y queda subido en el aula. Lo miran las veces que necesiten. Cualquier cosa me consultan o consultan a sus profes y profesoras de práctica. Mil gracias por la onda. Yo sé que tienen la clase de fisiología y que se quedan algunas personas nada más. Pero bueno. ¿Qué día es, profe, la semana? La semana que viene es Ponete al Día. La semana que viene las personas del jueves y del viernes van a tener actividades prácticas porque este jueves y viernes fue feriado. Pero lunes, martes, no hay clases teóricas. Es una semana donde no vamos a avanzar en las clases teóricas para que ustedes puedan ponerse al día con la materia. Si necesitan mirar, por ejemplo, alguna clase, hacer alguna autoevaluación, hacer consultas, lo que necesiten. Bueno. Les mando un saludo y vamos hablando, ¿sí? Porfa, no se olviden de asistir a la clase
Y si estás al día, descansás. Si es la semana al día y estás al día, descansás, que también viene bien. Bueno, les mando un saludo y hablamos, ¿sí?